hermanos. Nuestro buen Dios, damos gracias por la vida de tu siervo. Pedimos, Señor, que tú lo uses con poder y gloria para que pueda traer este mensaje a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Argelia. Gracias, pastor. Muy bien, mis amados hermanos, pueden tomar asiento, mis amados. Y esta tarde, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje ¿a quién debe consultar el cristiano? Es una pregunta. ¿A quién debe consultar el cristiano? Hoy vamos a hablar, hermanos, de la historia del rey Ocosías. Ocosías fue uno de los reyes de Israel y reinó desde la ciudad de Samaria, que era la capital del reino de Israel, hermanos. Ahí reinó. Pero en una ocasión tuvo una guerra contra el país de Moab. Y la Biblia no nos explica por qué razón, pero él cayó de la ventana, hermanos. Se cayó de la ventana. Posiblemente lo golpeó algo, o alguien lo empujó, no sabemos exactamente. La cosa es que él cayó de la ventana y pues cayó, hermanos, y quedó gravemente herido. El rey Ocosías. Ahí lo vemos, miren cómo va cayendo de la ventana de su palacio que tenía allí en Samaria. El rey Ocosías, mis hermanos, fue enfrentado por el país de Moab poco después de la muerte de su padre, el rey Acab. Y aunque la palabra de Dios no nos dice con claridad la razón, de alguna manera la rebelión de Moab hizo que el rey Ocosías cayera de la ventana de su casa en Samaria, lo que lo dejó lastimado y muy enfermo. Y siguiendo el ejemplo de su padre, en vez de buscar a Jehová, mandó a sus mensajeros a consultar a Baal Zebub, el dios de Cron. Vean ustedes, hermanos. Ahí vemos cómo cayó de la ventana el rey Ocosías, hermanos, y pues quedó gravemente enfermo, hermanos. Pero mandó a la gente suya para que consultara al dios de Cron, a Baal Zebub. Y esto constituyó una gran ofensa del rey Ocosías a Jehová nuestro Dios, hermanos. Al verse enfermo, el rey Ocosías, sin dudarlo, mandó inmediatamente a sus mensajeros a consultar al dios Baal Zebub de Ecrón, y ni siquiera se acordó de Jehová. Fíjense allí en Segundo de Reyes, versículos, o capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Vean ustedes, hermanos, el dios Baal Zebub no es otro que Belcebú, ya que Belcebú es la traducción griega del nombre Baal Zebub. Y como sabemos, Belcebú no es otro que el mismo diablo. Belcebú es el diablo. Así que él mandó a sus siervos
a que le fueran a consultar al diablo si iba a sanar o no, porque quedó muy herido, hermanos, de esa caída de la ventana. ¿Cómo no iba a estar ofendido nuestro Dios si el rey de su pueblo, en lugar de consultarlo a él, prefería consultar al diablo? ¿Cómo nos iba a ofender Dios, hermanos? Con gran tristeza vemos que hoy día muchísimas personas, incluyendo a los cristianos, prefieren buscar a los psíquicos, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a los mediums y en fin, a todos los practicantes del ocultismo en lugar de buscar a Dios. No seas una de esas personas. No tienes por qué buscar, hermano, hermana, a un psíquico. No tienes por qué buscar a un medium. No tienes por qué buscar a un hechicero, a un brujo. Busca a Dios. Busca al Señor. Y el Señor te va a contestar con poder. Dios entonces, hermanos, puso nuevamente en acción a su siervo, el profeta Elías Tisbita, para que se encontrara con los mensajeros del rey Ocosías, cuestionara su terrible acción y le informara que por tal motivo moriría. O sea, Dios, hermanos, al hacer eso, el rey Ocosías, de andar mandando a sus siervos a consultar al diablo en lugar de consultar a Dios, hermanos, eso le causó pena de muerte. Dios le dio pena de muerte, hermanos, porque eso no se hace. Vean ustedes, dice entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Vean ustedes, hermanos, nuestro Dios, hermanos, es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso, hermanos. Él nos quiere para Él únicamente. Él no quiere compartir nuestra adoración a Él con otros dioses, con otros ídolos, con otras cosas. Él quiere una adoración total, genuina, para Él, hermanos. La deducción lógica del rey Ocosías cuando sus mensajeros regresaron fue que el profeta a quien habían encontrado y quien reprobaba totalmente su acto era Elías Tisbita. Y sí, mis hermanos, porque fueron y allí encontraron a Elías Tisbita en el camino, los que iban a buscar el consejo o, hermanos, iban a consultar al dios de Cron, Baal-zebub, se lo encontraron y Elías Tisbita, hermanos, les habló con mucha fuerza. Dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió. Y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto, morirás. Fueron y le dijeron, hermano, tal como les había dicho Elías Tisbita, el profeta de Dios.
Entonces él dijo, o sea, el rey les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es Elías Tisbita, porque se acuerdan que así se vestía Elías Tisbita con su ropa con pelo, ¿verdad? Con pelo de animal, hermanos, y se ceñía con un cinturón de cuero. Es interesante que el profeta Elías Tisbita se vestía exactamente igual que como luego se vestiría Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que así se vestía Juan el Bautista? ¿Verdad? Con su vestido de pelo y su cinturón de cuero, hermanos. Se ceñía con un cinturón de cuero igualito que Elías Tisbita. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que Juan el Bautista era aquel Elías que habría de venir. Vino, dicen, el espíritu y el poder de Elías Tisbita. Fue como vino Juan el Bautista a prepararle el camino al Señor. Así que el profeta de Dios, hermanos, fue muy, muy duro con aquellos mensajeros del rey Ocosías. Le llamó la atención duramente y dice, no te vas a levantar del lecho en que estás. Vas a morir por lo que hiciste, de ir a consultar al diablo en lugar de consultar que no hay Dios en Israel, que no tenemos un Dios a quien ir, hermanos, porque hemos de ir a otros lugares a consultar si tenemos a un Dios todopoderoso. Las pruebas de que Elías era el profeta del Dios verdadero se dieron, hermanos. El rey Ocosías de Israel envió al profeta Elías un capitán de 50 con sus soldados para hacerle venir, el cual vino y dio la orden del rey al profeta, pero Dios consumió con fuego al capitán y a sus 50 soldados, cuestionando la autoridad del rey sobre su profeta. En otras palabras, hermanos, cuando dijo el rey, es Elías Tisbita el que les dijo eso, dice, tráiganmelo para acá, tráiganmelo. Y mandó a un capitán con un pelotón de 50 soldados que trajeran al profeta. ¿Verdad? Y entonces van, hermanos, vean ustedes, versículos 9 y 10, dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50, hermano. Que llegó con una actitud, dice, en otras palabras, el rey dice que tienes que ir y presentarte ante él por lo que le había mandado decir. Dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consume. Y descendió fuego y los consumió, hermanos, a todos los soldados. El rey Ocosías volvió a hacer lo mismo y Dios consumió también con fuego al segundo grupo de soldados con su capitán. Vean ustedes, versículos 11 y 12 dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Segundo grupo, hermanos. Vean ustedes, hermanos. Allí Dios estaba mostrando que Elías efectivamente era su siervo, hermanos. El rey Ocosías entonces mandó un tercer capitán con su pelotón de 50 soldados a llamar al profeta Elías. Pero este vino con una actitud totalmente diferente y logró su objetivo. Vean ustedes cómo vino el tercero. Mis hermanos, versículos 13 al 15 dice: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Ven ustedes qué diferente? Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Hermanos, es que debe haber respeto. Debe haber respeto. Cuando, hermanos, el siervo de Dios fue llamado, debía de haber sido llamado con mucho respeto. Pero el rey pues estaba totalmente enojado porque le había mandado decir que se iba a morir, hermano. Dijo: tráiganmelo inmediatamente. Así no funcionan las cosas, hermanos, de Dios. Fíjense bien, esto nos enseña que Dios no recibe órdenes de nadie, ni aún del mismo rey, presidente o primer ministro de cualquier nación. También nos enseña que para Dios, o para que Dios conteste nuestra petición, tenemos que llegar a Él con humildad y siempre pedirle conforme a su voluntad. No exigiendo, hermanos, pidiéndole con humildad y de acuerdo a su voluntad. Nunca ordenes ni exijas a Dios. A Él le gusta que seamos respetuosos y humildes con Él y también con sus siervos. También con sus siervos. Hermanos, yo recuerdo con mucha tristeza algo que pasó hace algunos años. Yo estaba recién invitado a pastorear una iglesia. Y yo llegué a la primera junta de negocios de esa iglesia. Y entonces todavía estaba el pastor anterior, que era un viejito, que por eso me invitaron a mí, porque él ya estaba muy viejito. Y de hecho al poco tiempo murió el hermano. Ya estaba bien viejito. Y entonces coincidimos en la primera sesión de la iglesia de negocios, coincidimos los dos, hermanos. Ahí estábamos los dos. Y entonces empezaron los hermanos a discutir, ya ni me acuerdo los detalles, ¿no? Pero empezaron, ya ve que en las iglesias a veces se discute que si sí, que si no, que cuántos votan, que cuántos. Y así estaban ahí discutiendo, cuando de repente el pastor viejito levantó la mano y luego dijo: hermanos, no, eso que están proponiendo, eso no está bien, hermanos.
eso no está bien, dice, eso no deben hacerlo, porque no es correcto delante de los ojos del Señor. Y un hermano se paró y le dijo, usted cállese, dice, usted aquí no es más que un asalariado, dice, así que cállese y siéntese, dice, usted no tiene ni por qué hablar aquí. Ay, hermano, yo sentí, hermanos, háganme cuenta que me hubieran agarrado a cachetadas a mí, hermano. Qué feo le habló aquel señor a ese siervo de Dios, hermano. Eso no se hace, hermanos. Nunca, nunca te animes a hacer algo con un siervo de Dios. El siervo de Dios se debe respetar, hermanos. Y aquí lo vemos. Como dice Elías, pues si soy varón de Dios, se descienda fuego del cielo y consúmalo. Y los consumió. Cuidado, cuidado. Ahora, el propósito de Dios, mis hermanos, fue no solamente mostrar su poder al rey Ocosías y la tontería de haberlo cambiado por Baal-Zebub, sino también acreditar a su siervo, el profeta Elías, y al mensaje que Elías le daría por parte de él, mensaje que se cumplió a cabalidad. ¿Sabe lo que le dijo Elías al rey, hermanos? Le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El rey Ocosías, mis hermanos, murió. Y Baal-Zebub no pudo impedirlo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso sabemos que cualquiera que decida ponerse del lado del enemigo, perecerá. Porque Satanás es un enemigo muy poderoso, pero es un enemigo vencido. Pues nuestro Señor Jesucristo lo venció al morir en la cruz del Calvario, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, del 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En nuestras necesidades, mis hermanos, acudamos siempre solo a nuestro Dios. No nos dejemos engañar por el enemigo que nos querrá deslumbrar con supuestos milagros y prodigios mentirosos. Recuerden que en Cristo estamos completos. Amén. Amados hermanos. Ahorita me acordé, hermanos, de un caso que sucedió ahí en La Nueva. Había una muchachita, hermanos, hace muchos años, cuando yo fui pastor, ahí en Ensenada, una güerita, Blanca se llama, Blanca Bisuet. Era una niña chiquita. Se puso súper grave, hermano, súper grave. Y estaba a punto de morir y su mamá vino, me pidió oración, oré por ella. Y luego estaba tan desesperada ella que andaba buscando por donde quiera, los médicos no le daban esperanza,
tenía que llevarla hasta Guadalajara. Y un día llegó y me dijo, hermano Corte, dice, fíjese que me dicen que si la llevo al centro de los espiritistas, dice, allí me la sanan. ¿Cómo ve? Dice, será bueno que la lleve. Le dije, mire hermana, si la lleva, sí se la van a sanar, pero se la van a sanar del cuerpo. Pero su espíritu, le digo, lo van a echar a perder, hermana. Yo lo que le recomiendo es que usted consuma todos los recursos que Dios le pone enfrente. No vaya con los espiritistas. Y hermanos, la llevó a Guadalajara, la hermana Bisuet, la trataron a la niña, todo. Y después pues llegó a ser una doctora, hermanos. Y tengo entendido que hasta fue directora de una clínica allí en el Maniadero, creo. Pero, hermanos, no fue con los espiritistas. Dios fue el que trabajó en ella. Amén. Hermanos, no debemos nunca buscar por otro lado. Cuando usted tenga una necesidad de salud, una necesidad de comida, de alimento, de ropa, cualquier necesidad de trabajo, clame a Dios, hermano. Clame a Dios. Porque de otra forma le puede pasar como a Ocosías, que tuvo que morir, hermanos, por su osadía de buscar al diablo en lugar de buscar a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.